Si eres de los que vieron la Liga de la Justicia y te quedaste más confundido que aquella ocasión que despertaste en una casa extraña después de una fiesta tranqui, no te preocupes, aquí viene el Snyder Cut y si no tienes idea de qué es esto, no te preocupes que yo te lo cuento. Así que toma tu asiento, abrocha tu cinturón y prepárate para despegar en la nave geek. 3, 2, 1... El lejano año de 2017. Un año bastante cabroncito, ya que fue cuando Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos y acá en México sufrimos uno de los temblores más destructivos de las últimas décadas. Pero no todo fue tan malo, ya que vivimos el lanzamiento de una de las grandes promesas de DC, y esto fue la Liga de la Justicia, llegando con poder a los cines después de habernos entregado bellezas como Batman v Superman y Wonder Woman, y también cosas bastante feas, ¿verdad, Suicide Squad? Aún así, la Liga de la Justicia aún tenía mucho que decir y también el director Zack Snyder. Inclusive el reparto lo decía, Free the Snyder Cut. Y así comenzó una batalla que los fans no dejaron caer durante más de 2 años y luego, finalmente, victoria. El Snyder Cut está aquí y todo gracias a que los fans y a HBO que ha decidido darle una nueva oportunidad a esta belleza. El Snyder Cut es, para ponerlo fácil, lo que quería Zack para la película, todas sus ideas sin filtro, sin que los ejecutivos o directores se metan en su visión, lo cual nos da una idea bastante importante de que esto va para largo. Y no solo lo digo yo, ya que se ha confirmado que, primero que nada, será manejada como una miniserie, aunque Zack acaba de decir que no, así que ya no sabemos qué demonios con esto. Ya que durará la nada despreciable suma de 4 horas en las que se invertirán más de 30 millones de dólares, que aunque suene mucho para mortales como nosotros, estamos hablando de superproducciones hollywoodenses, así que básicamente para ellos es un par de cafés y una dona. ¿Qué podemos esperar? Mucho más de lo que tu madre espera de ti. Primero que nada, al no tener la intervención de Joss Whedon, básicamente ya no tendremos que ver algo como lo que le hacías tú con tus compañeros cuando cada quien hacía su parte y lo juntaban en la escuela. O sea, que podemos ver algo con mayor cohesión y lógica. Un par de apariciones que harán la delicia de los fans del cómic, ya que se habla mucho de que veríamos a el buscador de la antivida frente a nosotros, con sus rayos Omega y su figura voladora. Hablamos claro del poderoso Darkseid, quien nos hará gritar de emoción, así como tus amigos al ver que estás suscrito a este canal. Snyder ha indicado que el 75% de lo que tenía pensado para la historia fue cortado completamente y que ahora será retomado, con su acostumbrado tono DC, es decir, mayor oscuridad y seriedad, diferenciándose así de los chistes y el punto más ligero que generó Whedon. También se ha especulado que cada capítulo podría tener un detrás de cámaras, lo cual nos dará una experiencia un poco más completa. Esto ha generado reacciones encontradas dentro de las redes, ya que algunos fans sienten que esto debería de ser opcional, no parte del contenido que ya se les ha prometido. Una de las cosas más impresionantes con las que pueden sorprendernos, además del grandísimo Darkseid, es ver a este mismo controlando mentalmente a Superman. Esto debido a que mataría a Lois Lane y eso le daría acceso al Kryptoniano, haciendo que los héroes del futuro formen una resistencia, provocando así que Flash pueda regresar al pasado y advertirle a Batman, aunque muchos han teorizado que esto sería una especie de segunda parte, ya que aquí Steppenwolf podría ser solo el mini jefe para abrirle la puerta a Darkseid, esto debido a algunas escenas donde podemos ver a Diana encontrando ciertos caracteres de Apokolips, y al final encontrándose con la verdad de quién es el verdadero enemigo. Y sé que estás muy emocionado de saber todo esto, pero nosotros también queremos emocionarnos, así que dale like al video, suscríbete y activa la campanita, para que no te pierdas ninguno, compártelo y llévale la palabra geek a tus amigos. Mientras tanto, continuemos. Alguien que saldría muy bien parado sería Cyborg, ya que nos daría una presentación más completa del personaje, con flashbacks al pasado de cómo era su vida antes del accidente y cómo le ha afectado la transformación, que si de por sí en la película que obtuvimos fue bastante bueno, con un poco de información más seguramente nos provocaría tener a un nuevo superhéroe favorito y lo llevaría a la mesa de los niños grandes, alejándolo ya en su totalidad del personaje que aún se aferra un poco a los jóvenes titanes. Flash también tendría un poco más de protagonismo, mostrándonos su día a día como protector de la ciudad, e inclusive se podrían ver Green Lanterns existen en este universo y podemos tener una pequeña visita de ellos. Al igual aparecería el Martian Manhunter, Vulko, uno de los apoyos más importantes de Aquaman, e inclusive el pequeño Atom habría aparecido.
Esto podría ser la diferencia en el universo DC, permitiendo que haya más películas como la prometida Batman, donde veíamos a Deathstroke en el papel del villano principal, Flash, quien ha sufrido mucho encontrando director, Green Lantern, esta vez sin Ryan Reynolds,